Sean bienvenidos ustedes a esta tarde cultural en honor a los 150 años del Seminario de la Madre Santísima de la Luz y de su Inmaculada Concepción. Sean bienvenidos a esta noble institución. Para comenzar con esta presentación, invitamos a nuestro señor rector, el Padre José Márquez, para dar la presentación de esta tarde cultural. Un fuerte aplauso, por favor. Tenemos pues que tener también presente lo que estamos celebrando, porque va en comunión, los 150 años también de nuestra diócesis de León, que van unidos. Y creo que no tenemos pues que perder de vista, como aparece precisamente ahí en la invitación, el objetivo. Creo que todo lo que realicemos debemos de tener presente este objetivo, que nos ayudará a descubrir la profundidad de lo que pretendemos precisamente a través de estos acontecimientos, de estos festejos, que al celebrar con júbilo y gratitud. Entonces ahí está esa actitud, júbilo y gratitud, una gratitud que se irá manifestando a través, les digo, de los diferentes actos y sobre todo, claro, a través de la celebración eucarística, que es la acción de gracias. Pero al mismo tiempo se insiste ahí para que se fortalezca y se renueve su identidad, es decir, nuestra identidad como seminario, nuestra identidad precisamente como esta escuela, podríamos decir, de formación o una comunidad formativa, educativa. Yo creo que eso es lo que pretendemos aún también aquí en esta tarde, seguir descubriendo, profundizando nuestra identidad a través precisamente de esta historia, de nuestro nacer, a lo mejor algunos aspectos, y a lo mejor tal vez no de toda nuestra historia, pero sí de este nacer y de ese, en cierta manera, ir creciendo, irnos fortaleciendo, porque nosotros estamos también, podemos decir, en ese pasado, estamos ahí inmiscuidos, es ese pasado que se hace presente hoy y que nos abre hacia el futuro, es descubrir quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, pero también que eso nos ayude a descubrir y a profundizar y a comprometernos para decir a dónde vamos, qué queremos alcanzar realmente como seminario diocesano de León. Y creo que esto nos ayudará, sí, a descubrir nuestra historia, como hoy el Señor nos llama también a nosotros a ser constructores de historia, a ser hoy realmente mejores sacerdotes, a descubrir precisamente sí nuestro pasado con todas sus luces y tal vez algún momento con algunas sombras, pero sobre todo para que hoy nosotros, en este 150 años de su existencia, hoy vivamos más en esta luz de Jesucristo. Y claro, precisamente también siempre con la presencia de María, nuestra Madre, la Virgencita del Seminario. Es cierto, vamos siempre en nuestra identidad, teniendo presente a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pero también tenemos siempre presente a María, y a María bajo esta vocación para nosotros tan querida, no tan solo como algo así, podríamos decir, de nombre, sino que tiene que ser de verdad la Virgencita del Seminario que nos acompaña en nuestro caminar, que ha acompañado a nuestro seminario y que por lo tanto sigue siendo hoy nuestra Madre, sigue siendo hoy aquella que nos acompaña para poder cada día ser como Jesucristo. Sean pues todos bienvenidos en esta tarde, que realmente, esto les digo, nos aproveche para que de aquí salgamos más identificados con un amor concreto también, no tan solo a una institución así externa, sino a nuestro seminario, les digo, pero que para que de aquí brote un compromiso de ser precisamente constructores de historia, de ser mejores, sabios y santos sacerdotes. Que así nos ayude pues esta tarde. Muchas gracias. Agradezco mucho al señor rector, a los sacerdotes que me han hecho el honor de invitarme. Para mí es un honor muy grande estar con ustedes. En nuestra tradición católica, hija de la cultura occidental cristiana, un centro de estudios enfocado a la vocación sacerdotal, que es el más alto de los ministerios que puede ejercer el ser humano, es realmente apreciable. Hoy los tiempos han cambiado.
Nosotros todavía fuimos algunos educados conforme a la mentalidad de la filosofía occidental cristiana heredada por España. Y todavía en nuestras tradiciones familiares, el tener un sacerdote en la familia o el tener un militar en la familia era un honor. A cada padre de familia que se le proponía esta circunstancia se sentía orgulloso y le daba gracias a Dios. Hoy los tiempos han cambiado. Muchos padres de familia reciben de sus hijos la noticia de que quieren entrar al seminario y lamentablemente son los padres de familia los primeros que se oponen cuando alguno de sus hijos, o aún peor de sus hijas, siente el llamado de la vocación religiosa. Esto considero yo que, por ignorancia desde luego, pero es de alguna manera una traición a nuestra idiosincrasia. 3 siglos de consolidación de la nación católica que es México, 3 siglos que hoy son tan calumniados a pesar de todas las ciudades, villas, pueblos, seminarios, monasterios, edificios espirituales y materiales que se cultivaron entonces hasta llegar a ser las ciudades americanas tan importantes como las ciudades del Renacimiento, como las ciudades medievales europeas, no puede ser más que inducido por una mentira diabólica que ha logrado arraigarse entre nosotros por las influencias nefastas que comenzó a traer la Revolución Francesa y que durante todo el siglo XIX estuvieron promoviéndose, inoculándose en las mentes de los mexicanos, hasta que hoy son una especie de dogmas de fe. Parece que no nos damos cuenta de todos los testimonios artísticos y arquitectónicos que nos quedan de entonces, de que se gobernó con amor, de que se construyó con una solidez espiritual profunda y también con una solidez que todavía hoy mantiene a muchos pueblos con el turismo. Todo esto es producto de la filosofía occidental cristiana, es producto de lo que en un principio fue la filosofía de Aristóteles y que evolucionó durante el medioevo, primero con la patrística y luego con la escolástica de Santo Tomás de Aquino, hasta llegar a ser un sistema de pensamiento en el que a la energía cósmica de Aristóteles se le dio una denominación justa: Dios, la fuerza vital, el principio creador, la verdadera energía cósmica. Todo esto que para nosotros es sustancial, no debemos permitir que se olvide, no debemos permitir que las calumnias continúen. A nosotros, los laicos, los seglares, corresponde defender tanta calumnia, tanto infundio, tanta campaña de prensa que hoy conocemos contra la vocación sacerdotal, particularmente ensañada contra algunas órdenes que desde luego algo habrá de cierto, pero mucho es también de infamia y de mentira. Sabemos perfectamente que en la historia de la Iglesia ha habido miles de órdenes religiosas y que en su extraordinariamente grande mayoría, todas ellas y todos sus miembros han dejado un legado riquísimo a la humanidad. Esto es lo que hay que difundir, en lugar de que los enemigos del valor de la verdad difundan solamente el prietito en el arroz que por ahí pueda encontrarse y que sigue siendo escaso, no obstante los años de historia que tiene la Iglesia. Pues yo quisiera referirme muy brevemente, agradeciendo el tiempo que me brindan su atención, a lo que vino a desembocar en el seminario al que ustedes pertenecen, pero sobre todo al compromiso que tenemos como leoneses y al compromiso que tiene nuestra ciudad de ser promotora de nuestros valores tradicionales, que por cierto no son los que están de moda, ni los del Dalai Lama, ni los de Deepak Chopra, ni los de los mantras, ni los de la metempsicosis, que todo el día vemos en los periódicos. Nuestros valores fundamentales debemos conocerlos, afianzarnos en ellos y consolidarlos en quienes nos escuchan de todas las maneras que podamos. León es una ciudad mariana, lo fue desde antes
de su propia fundación. Esta estancia, que era una estancia ganadera y agrícola, que fue mercedada a un primo segundo de San Francisco Javier, que fue conquistador de la Nueva España y compadre de don Hernán Cortés, porque aquí no hubo piratas, los piratas eran ingleses, aunque ahora se digan que los piratas eran los españoles, y se refiere el término a nuestros antepasados solo a los aztecas, que aquí en León no hubo, por cierto. Bueno, pues así son las mentiras que nos han venido diciendo. Juan de Jasso, primo segundo de San Francisco Javier y yerno del conde de Bailén, uno de los títulos más antiguos de la monarquía española, después de haber hecho la expedición a las Ibueras con el propio don Hernán Cortés, que decimos era su compadre, y después de haber descubierto las Californias, y después de haber realizado una extraordinaria labor en la primera parte de la conquista, vino a la pacificación del Mixtón en el año de 1540, cuando estaba sublevada toda la zona que hoy es Nochistlán, el Peñol de Nochistlán, y lo que fue la Gran Cascana, que fue la rebelión de la Nueva Galicia, la más importante que hubo en estos años. Juan de Jasso vino con el virrey don Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey, a la pacificación del Mixtón, cuando ya era un hombre mayor. Y pasó por el paso del río que años antes Peralmíndez Chirinos había llamado el paso de Nuestra Señora, porque para pasar ese río se encomendó a la Virgen. El afluente de aquel río que vino a dar a estas tierras fue el río de Nuestra Señora, que luego fue abreviado en el uso cotidiano por la denominación de Río de Señora, pero que estaba dedicado a María. Y Juan de Jasso solicitó, a pesar de que ya era un hombre que no necesitaba bienes materiales y que era un hombre entrado en años, solicitó una merced en estas tierras, que eran las tierras de guerra más peligrosas. Y así se le otorgó la merced de una estancia que él llamó Estancia de Nuestra Señora o Estancia de Señora, en el valle que también se llamaba Valle de Nuestra Señora o bien Valle de Señora. Esa estancia fue el antecedente de lo que luego sería la Villa de León. Como ven ustedes, desde antes de su fundación, consagrada a Nuestra Señora. Por lo tanto, León tiene una vocación mariana desde antes de nacer. Juan de Jasso, viviendo en su estancia de Nuestra Señora, sufrió con sus arrendatarios y con sus familiares el acoso chichimeca y salió en alguna ocasión hacia una estancia vecina de su compadre y amigo Rodrigo de Vázquez, que era sevillano, en un río que se llamaba Coanachuato, el Cerro de las Ranas, en Otomí, y descubrió allí casualmente, haciendo una alumbrada, un yacimiento de plata, en una mina que llamó La Descubridora, y que sería el principio de lo que luego sería el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Real de Minas era el término que se le daba a un conjunto de minerales cercanos entre sí que podían ser administrados por una sola justicia. Así, los minerales que entonces fueron descubiertos, que fueron Santa Fe, Marfil, Santa Ana, formaron un Real de Minas que en conjunto llevó el nombre de Santa Fe de Guanajuato, y allí vivió Juan de Jasso los últimos días de su vida hasta su muerte, que fue en el año de 1571. Él legó su estancia ganadera y agrícola de Nuestra Señora a una de sus hijas, doña Agustina de Jasso, casada con un alabardero del virrey don Luis de Velasco, don Rafael de Trejo Carvajal, y ellos administraron desde entonces esta tierra, que era, repito, una estancia de ganado mayor, en donde llegaron a herrarse miles de becerros al año y donde llegó a ser la zona más próspera de la región del Bajío, no obstante la continua amenaza chichimeca. Había indígenas de paz,
había población tranquila y vivían, sin embargo, tanto Juan de Jasso y sus descendientes como sus arrendatarios con el temor continuo de un asalto nocturno en donde perdieran la vida. Esto hizo que fuera puesto en conocimiento del virrey, el cuarto virrey, don Martín Enríquez de Almanza, que era originario de León, en España, de la casa de los marqueses de Alcañices, que fuera puesto esto en su conocimiento para que el virrey se dignara determinar las condiciones de una nueva fundación. De acuerdo con las leyes entonces vigentes, si eran 50 las familias que se comprometían a una nueva fundación legal, pues aquello se fundaría como una villa, y si fueran 100 o más, se fundaría como una ciudad. Esta tierra inspiraba miedo. Estamos hablando ya de la época de la segunda conquista, no de la primera, que fue la de Cortés, sino la de tierra adentro, que fue la del tiempo sucesivo a la pacificación del Mixtón. Y en estas condiciones, el 12 de diciembre de 1575 se expidió por el virrey un mandamiento para que su alcalde de corte, el doctor don Juan de Orozco, hiciera una expedición a las tierras de lo que se llamaba la Gran Chichimeca para ver las condiciones en las que se podría hacer la nueva fundación legal. Esto es muy importante, aunque no voy a abundar en ello porque no es el tema de esta charla, porque el término fundación se confunde mucho. Hay descubrimientos, como el de Guanajuato, que luego se confunden con fundaciones, pero que nunca fueron fundados, o hay la evolución de estancias hacia parroquias y luego hacia villas y hacia pueblos y hacia municipios, que tampoco fueron fundados oficialmente, pero León sí. León tuvo una fundación determinada por el virrey y consecuentemente se trazó con base en el damero hipodámico que luego consagrarían las ordenanzas de Felipe II años después, pero que venía aplicándose desde muchos años antes. Y así, el 20 de enero de 1576, que era un viernes, a las 8 de la mañana, imagínense ustedes el frío de enero en una explanada en donde no había construcción alguna, allí el padre Alonso Espino, que era originario de Extremadura, él se unió a la expedición de don Juan Bautista de Orozco, era auxiliar, vicario de la parroquia de Marfil, y por disposición de don Vasco de Quiroga, vino a la fundación, celebró la primera misa y así se estableció la vicaría que desde 1580 sería erigida al rango de parroquia. Aquí es muy importante tomar en cuenta que aunque el padre Espino dedicó la nueva fundación a San Diego y la villa se llamó San Diego de León de los Chichimecas, San Diego porque a él fue dedicada, de León en homenaje a la patria del virrey, y de los Chichimecas porque este era el llano de la Gran Chichimeca. No cayó en la cuenta el padre Espino que el 20 de enero es el día de San Sebastián, quien sería asaeteado por los infieles en la Roma imperial. Esto es muy importante porque también implica un mensaje de heroísmo desde el momento de la fundación. En el año de 1586, el mismo padre Espino, en el arroyo de la Loza, cuando venía de confesar a un moribundo, fue asaeteado y murió exactamente de la misma manera que fue asaeteado San Sebastián. Es decir, el santo bajo cuya advocación se fundó la villa. Y el primer párroco y fundador de su hospital y fundador de su parroquia murieron de una forma similar. Sabemos perfectamente que San Sebastián se recuperó de las heridas inmediatamente, pero sí murió a consecuencia de ellas poco después. El padre Espino murió de las heridas. Había habido otros dos sacerdotes
ministerio indispensable en una comunidad cristiana, sobre todo en el siglo XVI, que acabando de realizarse la consumación de la gesta que forjó una patria, es decir, de la cruzada que hizo España en torno al rescate de la evangelización que fue la reconquista a partir de Asturias y hasta los Reyes Católicos, epopeya que duró 7 siglos, podemos entender perfectamente cuál era la mentalidad de quienes fundaron la Villa de León y de quienes descubrieron y conquistaron la Nueva España. Podían morir en cualquier momento, pero desde luego trataban siempre de tener cerca a un sacerdote que pudiera darles los últimos auxilios. Cuando en 1586 murió el padre Espino, ya los otros 2 sacerdotes que habían venido de la fundación ya no se encontraban aquí. El padre Juan de Cuenca había muerto en 1580. El padre Cristóbal de Soria, en 1586, concluía su compromiso de residencia en la villa, porque el compromiso de los fundadores fue por 10 años, y se fue a las minas de Jichú, que entonces eran prósperas. Murió el padre Espino, asaeteado, y la villa estuvo a punto de desaparecer por despoblación, un lugar que no tenía auxilios espirituales, muy pocas posibilidades tenía de sobrevivir, por el temor de Dios que entonces prevalecía y que tanto hemos dejado perder. El ayuntamiento de una villa en desaparición comisionó a un regidor, Simón de Gallarza, le dio 20 maravedís, que era lo que había en caja, un caballo, y le pidió que fuera con el señor obispo a ver qué se hacía con aquella villa que casi desaparecía. La diócesis, la cabecera de la diócesis a la que entonces pertenecía la Villa de León, era Valladolid de Michoacán. Cuando llegó Simón de Gallarza, encontró que el señor obispo había muerto y que había sede vacante, lo cual agravaba la situación. Se planteó la situación de la villa, la necesidad de que hubiera un párroco, un cura de almas, y en estas condiciones no hubo sacerdote secular alguno que quisiera venir por el temor de los asaltos chichimecas, y a exhortación del cabildo, una orden religiosa que fue la franciscana aceptó el curato de la Villa de León. En 1588, muy a fines y también a muy principios de 1589, estuvieron viniendo los franciscanos a hacerse cargo de la parroquia recientemente regularizada de la Villa de León, pero naturalmente la pequeña parroquia que había fundado el padre Espino pues ya no era suficiente para una orden religiosa, y entonces los franciscanos solicitaron una merced mayor y se les dio para parroquia la que ahora conocemos, para monasterio, fue la cuna, habría de ser siglos después la cuna del seminario, lo que luego fue la tienda Woolworth y Coppel, para huerta, lo que hoy es el Palacio Municipal, y también lo que hoy es el Portal Padilla, y lo que hoy es la pequeña manzanita que se encuentra entre el Portal Padilla y la Casa Belisario Domínguez, la calle Belisario Domínguez, y para cementerio, lo que hoy es la Plaza de los Fundadores, habiendo fundado los franciscanos la ermita de la Tercera Orden, que todavía lleva ese nombre, y la capilla de San Antonio, que también existe todavía, exornada con óleos preciosos del maestro Antonio Segoviano. Esa es la explicación del lienzo poniente de nuestra plaza, porque la parroquia del Padre Espino se encontraba del lado de enfrente, en la esquina de Madero y la plaza, y atrás estuvo el primer panteón, donde seguramente estarán sepultados los fundadores. Eso es lo que explica que haya 2 plazas contiguas, aunque en una de ellas, la que hoy llamamos de los fundadores, que fue el cementerio franciscano, un tiempo estuvo el Arián, destruido en los años 30. No puedo extenderme en la evolución urbana, en la traza de la Villa de León, tampoco puedo extenderme en aspectos que son históricamente muy interesantes, pero que
desde luego no tienen una relación inmediata con esta charla, pero sí hay que mencionar que una vez concluida la guerra chichimeca, gracias a la labor del capitán Miguel Caldera, pero también a la caridad y a la generosidad inmarcesible de los franciscanos, lo que parecía imposible se realizó. En 1617, otra orden religiosa solicitó al cabildo un espacio para establecerse en la villa, pero la villa ya no tenía espacios en las 24 manzanas de la traza fundatoria y hubo que darles un espacio muy distante. Ahí, en ese espacio distante, tan lejos de la traza urbana, se erigió el hospital que originalmente había fundado de manera muy precaria el padre Espino con el nombre de San Cosme y Damián, y se llamó el Hospital de San Juan de Dios, para lo cual se les asignó un espacio para que hicieran la iglesia, que fue concluida en 1765, aunque fue empezada desde mucho antes, y un grande atrio y atrás un monasterio, para que allí fuera el hospital en donde se atendiera a todas las personas indígenas, mulatos y españoles que necesitaran auxilios materiales o espirituales. Y de esta manera León fue recibiendo los beneficios que tuvo a través de religiosos. En 1731, antes aún que en Guanajuato, algunos vecinos de León de apellido Aguilar, don Marcos y don José de Aguilar y Ventosillo, dieron haciendas de su propiedad y un capital importante para que en la villa se establecieran los jesuitas, y en 1731 los jesuitas fundaron, por disposición del padre Vidal, José Vidal, que era el superior provincial en la Ciudad de México, la casa jesuita en lo que fue la Santa Escuela de Cristo, donde hoy es el Inmaculado Corazón de María, que fue la primera fundación jesuita y fue anterior a la de Guanajuato. Y luego se fundó también el Beaterio de Vírgenes Ursulinas, que según don José Antonio de Villaseñor y Sánchez, que fue un gran investigador de la realidad novohispana del siglo XVIII, que publicó un libro que se llama Teatro Americano, fue el primer beaterio de señoras en América. Ustedes habrán oído que despectivamente se llama a las señoras que asisten a la iglesia con el nombre de beatas. Eso es por ignorancia. En realidad las beatas eran las personas de la sociedad que sabían latín, latinidad como se decía entonces, teología, filosofía moral, y que la enseñaban igual que las labores domésticas a las niñas que les eran encomendadas. El beaterio, donde se llevaban a cabo estas enseñanzas, fue consagrado a Santa Úrsula y fue llamado popularmente el Beaterio de las Vírgenes Ursulinas, y estuvo donde hoy está la Prevo, que ustedes conocen. A mí todavía me tocó conocer ese edificio del siglo XVIII maravilloso, que fue el primer beaterio de señoras que hubo en América, en donde las niñas aprendían no solamente las labores del hogar, ni las labores estrictamente utilitarias, sino también una gran cultura humanística, lo cual viene a echar por tierra ese mito de que en la Nueva España las mujeres no tuvieron instrucción. Hasta aquí en León, que era una villa pequeña, la tuvieron. Es otra de las grandes calumnias contra el virreinato que conviene conocer para poder desmentir. En 1808, la otra mujer, doña Mariana Caballero de Acuña y Pérez Quintana, hasta realizando ella misma físicamente labores de albañil, construyó bajo el proyecto del arquitecto don Francisco Bruno de Ureña el Templo de los Ángeles. Y por fortuna, ustedes saben que el Templo de los Ángeles es la última joya del barroco novohispano, porque ya no tiene estípites, tiene pilastras adosadas con medallones en el fuste, lo cual es extraordinario, porque a pesar de la pureza de su barroco, ya no es el barroco churriguera, es un barroco de transición que empieza a mostrar ciertas simpatías por el neoclásico que vendría algunos años después. Fue nombrado capellán de este templo abierto en 1808 el padre Ignacio
Aguado. Este nombre ilustre, este nombre benemérito, debe ser inolvidable para todos nosotros. Él fue el precursor del seminario. El padre Ignacio Aguado, mestizo, hijo de una familia humilde, hijo natural además, lo cual también viene a echar por tierra esa calumnia de que los mestizos y los hijos naturales no podían acceder a las órdenes religiosas. El padre Aguado comenzó a estudiar latín bajo la protección de algunos sacerdotes que lo conocieron y que conocieron su vocación. Y luego lo enviaron a Guanajuato, donde había un maestro competente en esta materia. Después, el padre Aguado fue a concluir su ministerio sacerdotal a Valladolid de Michoacán. Inmediatamente se restituyó a su natal Villa de León y solicitó permiso para dar en su casa, primero, clases de gramática, rudimentos de teología y gramática latina en su fase inmediata. Yo les traje este pequeño retratito del padre Aguado, que ojalá puedan pasar, porque es un personaje al que le debemos una gratitud enorme. Él fue capellán del Templo de los Ángeles y finalmente logró que el padre Tiburcio Camiña, que era el señor cura, le permitiera seguir dando clases ya no en su casa, sino en lo que había sido el beaterio. Y allí el padre Aguado logró que alguien que luego sería fundador del oratorio de San Felipe Neri, pero que era leonés, el padre Contreras, le permitiera también dar clases o propiciar que se dieran clases de latinidad y de teología. Y poco a poco aquella enseñanza fue creciendo. No olvidemos que desde 1732 los jesuitas habían traído a León la imagen de la Madre Santísima de la Luz, lo cual había reforzado de una manera sustancial la vida religiosa en esta comunidad, a pesar de que en 1767, por un decreto de Carlos III, fueron expulsados los jesuitas y de que aún se pretendió declarar herética a la imagen de la Madre Santísima de la Luz porque se decía que estaba sacando un alma del infierno, cuando en realidad la interpretación teológica de esta imagen es que no la estaba dejando caer, por lo tanto no es una imagen hereje ni herética. Pero esto no fue resuelto sino por el Concilio Provincial Mexicano de 1790. Antes, las imágenes que se hicieron de la Madre Santísima fueron pintadas sin dragón, a pesar de que la original tiene el dragón. Hasta que no hubo la declaración del Concilio Provincial de 1790, se volvió a pintar el dragón. Pues a la Madre Santísima, que había hecho la distinción de elegir a León, a pesar de que era la fundación jesuita más reciente en el mundo, por 3 ocasiones seguidas en un sorteo como la sede donde deseaba que su imagen original fuera enviada desde Palermo por el padre Genovesi, que era el promotor de su devoción en Sicilia. Pues a la Madre Santísima de la Luz se encomendó el padre Aguado, que llamó en un principio a su colegio de San Francisco de Sales, y que fue creciendo de una manera portentosa en los años siguientes, hasta llegar a tener 560 alumnos, 160 de ellos internos y los demás externos. Todo esto ocurría en el edificio del Beaterio, que era el edificio anexo al Templo de los Ángeles, donde hoy está la Prevo, y porque en el Templo de los Ángeles era capellán el padre Aguado. El padre Aguado fue luego
a Valladolid para solicitar al señor obispo que se llevara a cabo algo para que cuando él muriera, el Instituto de San Francisco de Sales no desapareciera, porque él era el alma de aquel instituto, él era el rector, él era el catedrático, él impartía varias materias, él invitaba a los demás catedráticos, había, como hemos dicho, 560 alumnos, y el padre Aguado sentía mucha tristeza de que a su muerte aquel instituto desapareciera. En 1850 tuvo lugar, primero en 1840, la gran epidemia de viruela, la que el padre Aguado atendió personalmente a muchos de los enfermos y milagrosamente no se contagió. Y luego en 1850 hubo lo que se llamó el cólera grande, el primero fue en 1833 y el segundo en 1850. En este año del 50, los muertos fueron muchísimos y el padre Aguado le ofreció a la Madre Santísima de la Luz el voto de que siempre habría en la torre de la iglesia donde estuviera su imagen una pequeña veladora de acción de gracias. Si aquella terrible epidemia se detuviera, inmediatamente comenzó a bajar el número de casos hasta que desapareció y el padre Aguado personalmente encendió la veladora en la torre de la Santa Escuela de Cristo, que era la iglesia que precedió al Inmaculado Corazón de María, porque ahí estaba la imagen de la Madre Santísima de la Luz. Esa es la razón de la veladora que ustedes ven y que nunca se ha apagado desde entonces. El padre Aguado murió en 1852, pero por fortuna el episcopado michoacano había tomado muy en cuenta sus consejos y había hecho venir de España a la orden de los padres paulinos, de cuyo advenimiento a León fue realmente el espíritu y el cerebro y el corazón el padre Isidro Chalabarder, aunque él no tuvo una real participación administrativa, pero pues a las gestiones de él y del padre Aguado se debió el establecimiento de los padres paulinos en León, conducidos por el padre Chalabarder. El padre Learreta e Ibargüengoitia, que era vasco, originario de Bilbao, fue el primer rector de este colegio que tomaron bajo su cargo y que fue el sucesor del Colegio de San Francisco de Sales, al cual, por un recuerdo póstumo del padre Aguado y por su propia voluntad, nombraron Colegio de la Madre Santísima de la Luz. Esto ocurría en el año de 1850, poco después del gran milagro que hizo la Madre Santísima con la epidemia del cólera. Por estos años era Papa Pío IX, que le tocó enfrentar la sublevación de los Carbonarios, las intrigas de Garibaldi y de Mazzini y todo aquello que habría de ser luego la unificación de Italia, en gran medida conducida por la masonería para destruir la herencia hispánica católica en el reino de las dos Sicilias, que era Nápoles, la capital continental, Palermo, la primera capital isleña, y Catania, la segunda capital isleña. Y para, desde luego, quitarle al Papa el poder temporal y nacionalizar como italianos los estados pontificios. Esto ustedes saben que concluyó con la llamada brecha de Porta Pía el 20 de septiembre de 1870, pero antes Pío IX había convocado a un concilio ecuménico que sería el que luego conocimos como primer concilio ecuménico vaticano. Consciente el Papa de que las diócesis que habían sido americanas, las diócesis novohispanas, eran enormemente grandes y no había una representación pormenorizada ni adecuada de cada una de las feligresías parroquiales de América. Desde el año de 1860 procuró el contacto y la comunicación
con los primados de cada una de las sedes americanas y así obtuvo la información de que la diócesis de Michoacán era demasiado grande, como también lo era la diócesis de Guadalajara, que había sido la capital de la Nueva Galicia, y era necesario crear diócesis más pequeñas para que pudiera haber pastores que representaran más cercanamente a su feligresía en el concilio que tendría lugar a partir de 1869 y durante todo 1870. Y en estas condiciones fue que por la bula Gravissimum Sollicitudinis fue creada la diócesis de León. Hubo, desde luego, una protesta furibunda por la capital del estado, por Guanajuato, porque a pesar de la tradición liberal y promasónica de Guanajuato, su orgullo no le permitía no ser la capital diocesana. Y entonces le dirigió el Ayuntamiento de Guanajuato una carta al candidato a obispo, Monseñor don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, para que trasladara la sede a Guanajuato. Nada más que el Ayuntamiento de Guanajuato, al fin ignorante del derecho canónico, erró el tiro. No debió haberse dirigido al presunto obispo, sino a la Santa Sede, por derecho canónico, que es la que determina las sedes diocesanas, y evidentemente pues la petición no fue escuchada, pero además hubo un razonamiento que se le solicitó al propio episcopado de Michoacán y que determinó con notable visión que las ciudades mineras, por más auge que tengan, algún día tienden a bajar porque es eventual la bonanza de la minería, y en cambio las sociedades que dependen de la industria y del comercio tienden a consolidarse. Entonces León se confirmó como sede diocesana y tuvimos la enorme suerte de que nuestro primer pastor fuera Monseñor José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, que había sido rector del seminario de la Arquidiócesis de México y se desempeñaba entonces como cura del Sagrario Metropolitano. Monseñor Sollano no solamente era un sabio, también era un santo. Se le atribuían muchos hechos milagrosos, de los cuales pues no es el caso de ocuparnos, pero sí hay que decir que actualmente, por desgracia, su proceso de canonización que fue iniciado ha sido abandonado. Monseñor Sollano, cuando se radicó en León, lo primero que hizo fue erigir la catedral que se erigió en el templo de la Santa Escuela, donde estaba la Madre Santísima de la Luz, la sede de la Madre Santísima, pero erigió como catedral lo que era la parroquia del Sagrario que conocemos hoy, porque era la iglesia parroquial principal, pero dispuso de inmediato que la iglesia que habían dejado construidos a medias los jesuitas se concluyera para que fuera allí la sede catedralicia diocesana, que es lo que se llamaba entonces la Compañía Nueva, que es nuestra actual catedral. Por eso la catedral no está en la plaza principal, porque originalmente no era catedral, era la Compañía Nueva, jesuita. Se trasladó la imagen de la Madre Santísima transitoriamente a la parroquia, porque se le erigió como sede del culto de la imagen patrona de la villa, y el seminario diocesano, que abrió sus puertas el 29 de mayo siguiente. Un poco después, Monseñor Sollano creó allí un instituto de cuya importancia no podemos dudar, la Academia Filosófica y Teológica de Santo Tomás de Aquino. Esto es importantísimo porque ustedes saben perfectamente bien que durante el siglo XIX la filosofía había girado hacia el positivismo, es decir, solamente se aceptaban, estaba de moda, solamente aceptar las ciencias experimentales, aquellas que eran susceptibles de ser demostradas por los hechos. Y así,
pues, la historia a través de los documentos, la geografía a través de las exploraciones, la biología, la medicina y todas las demás ciencias experimentales, la sismografía, la oceanografía, la cosmología, la meteorología, etcétera, adquirieron una solidez extraordinaria en tanto que se comenzó a negar por el positivismo extremo la validez de las ciencias metafísicas, las que estaban más allá de la física, como la teología, etcétera. Nadie se atrevía en el siglo XIX, porque la propaganda masónica y positivista era verdaderamente sólida en el mundo, a retomar las ideas tomísticas y aristotélicas del sistema aristotélico de la escolástica, sino hasta que Monseñor Sollano creó la Academia Filosófica de Santo Tomás de Aquino dentro de su seminario y organizó los sábados las discusiones al más puro estilo de la escolástica tradicional, habiendo adquirido Monseñor Sollano con ello el prestigio continental de restaurador de la filosofía tomista. Además, Monseñor Sollano tuvo un homenaje que pocos obispos han tenido después. Se le veía pasar en su carro repartiendo bendiciones y la gente se echaba a sus pies de rodillas para besar aunque fuera una orla de su sotana. Monseñor Sollano, que dejó casi terminada la obra de la catedral, concluyó la obra de la edificación material y moral del seminario que instaló, lo trasladó del templo del Beaterio junto a Los Ángeles, lo trasladó al antiguo monasterio franciscano del siglo XVI, donde los franciscanos habían tenido su claustro. Este maravilloso edificio del siglo XVI, construido a partir de 1589, y del que solamente queda la puerta que da hacia la calle José Ortiz de Domínguez, porque todo lo demás fue destruido. Este era un edificio que llamaba la atención como el de Actopan, como el de Yuriria, como el de Acolman, edificios del siglo XVI, y que desafortunadamente el gobierno se apropió, vendió a una compañía norteamericana y a puerta cerrada, en 1955, la destruyó, no obstante las protestas de intelectuales como don Guiberto Jiménez Moreno, que tanto luchó por la conservación de este extraordinario monasterio, donde no solamente estaba la huella de los antiguos franciscanos que lograron la pacificación y el crecimiento de la villa, sino particularmente de Monseñor Sollano y Dávalos y de todos aquellos que fueron los integrantes de su primer cabildo catedralicio, verdaderamente venerados, muchos de ellos en opinión de santidad, como el padre José de la Merced Sierra. También les traje, pues, como una curiosidad y como un recuerdo, una fotografía de Monseñor Sollano, el crucifijo que tenía cerca de él cuando murió, su esclavina y una litografía con su firma, porque es un personaje del cual, creo yo, debemos guardar la más grata de las memorias y en la medida que cada uno de nosotros pueda propiciar que continúe su causa de canonización. Como ven ustedes, León tiene raíz mariana desde antes de su fundación y tiene la protección de la Madre Santísima de la Luz. Tiene la memoria de obispos como Monseñor Sollano, de apóstoles como el Padre Aguado, como el Padre Sierra, como el Padre Enríquez, como tantos que hemos conocido, y de santos más recientes y sabios como Monseñor Emeterio Valverde y Telles, para no hablar de los más recientes cuya labor extraordinaria hemos conocido y de la cual hemos sido testigos. A mí me congratula profundamente ver que la población del seminario es abundante, es generosa. A veces nos da temor a los laicos que los obreros de la mies sean pocos, por tanta labor que se ha hecho perversamente en desprestigio de lo que nosotros los laicos debemos cuidar y preservar. Les agradezco mucho su atención y si en alguna pregunta puedo contestarles, estoy a sus órdenes.
Primero que nada, pues felicitarlo por esta experiencia que nos ha dado, muy interesante. Mi pregunta es, ¿usted sabe por qué se detuvo el proceso de canonización del primer obispo de León? ¿Cuál fue la causa principal del por qué ya no se siguió? Mire, en la vida de Monseñor Sollano hubo muchas anécdotas que se transformaron en leyendas, algunas de ellas, y cuya veracidad, pues, es imposible probar, como también es imposible probar su mentira. Pero más allá de estas tradiciones y de estas leyendas, hay hechos concretos que dan cuenta de su santidad. Desgraciadamente, cuando cambia un episcopado o muere el promotor de una causa, aunque no haya una voluntad específica de detener un proceso de canonización, cambian las políticas y se descuidan las cosas. Aquí no hubo una voluntad específica de detener el proceso, pero sí el promotor de la causa murió y no hubo una nueva designación de promotor. Ojalá que pronto se retome este asunto. No hay una causa específica, sino solamente el cambio de las circunstancias.